que les voy a recomendar que cada concepto de impugnación tenga un título, que utilicen una letra fácil de leer para el juzgador, que sean breves en la medida de lo posible. Eso no quiere decir que hagan pocos conceptos de impugnación, simplemente que no pongan paja para no desgastar al juzgador. Decía de broma en una ponencia un magistrado que él, pasando de la hoja 50, todo era infundado, inoperante. Ahora con esto de la pandemia, también sí, si ustedes localizan 30 agravios, 25 agravios, pues pónganlos todos, porque pues siendo mal pensados hay que evitar que un juzgador se quite fácilmente un asunto por la carga de trabajo. ¿Qué más les recomiendo? Que si su criterio lo van a construir o su concepto lo van a construir con base a una contradicción de tesis, pues inclusive pueden transcribir parte de esta contradicción de tesis para robustecer su concepto de impugnación, y que van a identificar, bueno, si le reviste o es ilegal el acto por no verificar si algún elemento de validez. ¿Dónde están los elementos de validez? En el 38 del Código Fiscal de la Federación, que tiene que tener un acto para ser válido. Bueno, pues estar debidamente fundado y motivado, gozar de firma, ya sea electrónica o por escrito, lugar y fecha de suscripción, la autoridad que la emite, pues esa autoridad que la emite pues debe estar facultada. Si ustedes observan que alguna que no respeta es alguna garantía o algún punto de ellos, pues ¿qué les recomiendo que hagan? Transcribirlo o digitalizar la parte donde se hace mención, y si no se hizo mención del inciso, subinciso, párrafo, y no se transcribió, si se trata de una norma compleja, pues ¿cuál sería su afectación? Que se vulnera el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad. Y pues ya en la parte de conclusión lo resumirían en breves palabras, y así es como se puede construir un concepto de impugnación. ¿Y por qué esto viene a colación? Porque ya les decía, vamos a ver un par de conceptos prácticos donde ustedes pueden verificar cómo se hizo esto en forma de silogismo y cómo se obtuvo una nulidad lisa y llana. Para ya entrando de lleno al primer supuesto, al primer caso concreto, vienen varias fechas, así que pongan mucha atención en las mismas, en cómo se logró la nulidad lisa y llana en este caso. Bueno, la resolución originalmente recurrida en su texto narró, estamos hablando de legislación anterior al 2017 o de a partir del 2017 para atrás, narró que el día 23 de marzo del año 2017 se notificó a su representada el oficio individual notal de fecha 10 de febrero del año 2017, mediante el cual se le comunicó que se ubicó en el supuesto previsto en el artículo 69b, primer párrafo, emisor. Situación que se le comunicó a través del oficio global y en su listado publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del año 2017. Retomando, bueno, se publicó el 10 de febrero, se le notificó el 27 de marzo y se hizo en el listado definitivo el 29 de mayo del año 2017. Pero ¿qué ocurrió en este inter? Dentro del plazo concedido en el precitado oficio, el día 19 de abril del año 2017, la empresa presentó directamente en la oficina de la autoridad un escrito libre, en el cual se formularon manifestaciones y se exhibieron pruebas documentales que, a su juicio, al parecer de esta empresa, pues desvirtuaban esta presunción de inexistencia de opiniones. Bueno, una vez que el contribuyente realizó estas manifestaciones y aportó las pruebas pertinentes, la autoridad resolvió que, pues, bueno, más adelante lo verán, que no desvirtuó la operación, pero bueno, finalmente esto se presentó el 19 de abril, retomando el párrafo. Entonces, al día siguiente, que fue 20 de abril del año 2017, quedó debidamente integrado el expediente como una especie de visto para resolver. Por tanto, el plazo que establecía el tercer párrafo en ese entonces del artículo 69b para emitir y notificar la determinación con la valoración de pruebas empezó a correr a partir del 20 de abril del año 2017 para fenecer el 26 de abril del año 2017. No obstante lo anterior, fue hasta el 28 de junio del año 2017 que se notificó finalmente a la empresa el listado definitivo. ¿Sí? Sé que, para no hacer burlas, más adelante vamos a ver una comparación año 2016-2017 con la legislación vigente en este presente año.
Bueno, identificación de la ilegalidad. ¿Cuál fue el punto medular que resaltó al inicio del concepto de impugnación? Bueno, que debe decretarse la nulidad de la resolución toda vez que el único límite temporal para conocer el procedimiento a que se refería el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la autoridad decía que se debía atender al plazo genérico de caducidad de 5 años. Sin embargo, ¿qué dijimos aquí en este caso específico? Bueno, que aplicar dicho plazo contravendría la intención del legislador de conformar un procedimiento ágil y sobre todo dotado de etapas de la cual el contribuyente tuviera una certeza jurídica debidamente definida, en vista de que se limitaron en la medida de lo posible las remisiones a otros ordenamientos, otros preceptos del Código Fiscal de la Federación o reglas de carácter general. Entonces aquí la autoridad, ¿qué hacía? Sobreponía lo general sobre lo específico. Y recordando sus clases de derecho, las de primer semestre, pues recordarán que se debe de sobreponer o debe ser preferente la norma específica sobre la norma general. Entonces, si en esa época de 2016-2017, de manera literal, se establecía en el código que la autoridad contaba con 5 días para valorar, notificar las pruebas en resolución con estas presunciones, pues no era dable que la autoridad se remitiera a otros preceptos y dijera que aunque el plazo que se debía tener al plazo genérico de 5 años. Ya esto que me parece que quedará bastante más claro viendo esa tabla comparativa del texto anterior contra el texto actual. En ese tiempo, transcurrido dicho plazo, decía expresamente la ley, la autoridad en un plazo que no excederá de 5 días valorar las pruebas y defensas que se hayan hecho valer, notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través de qué medios, pues un tributario listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página del Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? Son 3 notificaciones que debe de compelir. Únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputa. ¿Por qué? Porque hay una lista preliminar y una definitiva, y por tanto se encuentran definitivamente en la situación a la que se refiere el primer párrafo de este artículo. Aquí vamos a hacer énfasis porque a finales del año, de enero de este presente año, se emitió una tesis que da oportunidad, si bien cierto es aislada, que da una nueva oportunidad o abre la llave para ofrecer otro término que el contribuyente tendrá garantía de audiencia. Dice, en ningún caso se publicará este listado antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución. En esa temporalidad, el contribuyente puede hacer uso de medios de defensa para controvertir la resolución que emite la autoridad. Esto lo decía anteriormente y ese era el plazo, 5 días que la autoridad tenía que respetar. ¿Para qué? Para valorar y notificar la resolución correspondiente. ¿Qué pasa ahorita? Al momento de finales del año pasado, al leer las propuestas de reformas, adiciones y derogaciones de ciertos preceptos, ¿cómo quedó finalmente el texto actual del 69B? Sin leerlo de manera completa, les voy a decir que es desaparecido, que se reformó. Bueno, el plazo de 5 días pasó a ser ahora de 50 días. Anteriormente, en el 2016-2017, no había una consecuencia jurídica en la norma especial en el Código Fiscal de la Federación que nos dijera qué pasaba si no notificaba en ese plazo. Actualmente, si dan lectura al 69B, en los últimos párrafos nos dice el legislador que si la autoridad en la legislación actual no se notifica, no se valoran las pruebas dentro de esos 50 a que esté debidamente integrado el expediente, pues quedará sin valor todo lo actuado. Sería una nulidad absoluta. Ahora en ley también aparece de manera textual la oportunidad que tiene la autoridad para establecer un requerimiento o notificar un requerimiento adicional de ofrecimiento de pruebas al contribuyente. La autoridad, para que sea procedente, tiene que notificarlo dentro de los 20 días de estos 50 días para que el contribuyente se encuentre compelido a aportar pruebas. ¿Cuál será ese periodo? ¿En cuánto tiempo tendrá el contribuyente para aportar pruebas? Tendrá 10 días.
y ya sea con él o sin ellos, sin las pruebas adicionales que requiere la autoridad, se reanudará el plazo del cómputo de estos 50 días. Entonces, anteriormente no estaba en ley este requerimiento adicional. ¿Dónde estaba? Se encontraba en la norma, en una regla de resolución miscelánea y en reglamento del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué los trajo la autoridad de estos ordenamientos inferiores, por así decirlo, al texto actual? Porque, no sé si recuerdan, había una tesis de jurisprudencia que decía que vulneraba, al establecerse un requerimiento o término adicional que no está contemplado en la norma especial, que es el código, pues vulneraba el principio de supremacía constitucional. Es por eso que mediante ciertos parches, como el término que se aumenta a 50 días, también se adicionó de manera expresa un requerimiento adicional en la norma especial. Esos son los cambios que se han hecho. ¿Y por qué surgen los cambios? Pues bueno, porque se le va pegando en juicios a la autoridad o porque se van planteando acciones de inconstitucionalidad. Recordemos que es un medio de control constitucional, aparte del amparo que se está al alcance de los particulares, mediante que y las acciones de inconstitucionalidad también como medios de control constitucional, pero están al alcance de partidos políticos, de representaciones del 33% de la Cámara de Diputados o de Senadores, son los legisladores o otras fuerzas o contrapesos que se encuentran facultados para promoverlos. Una vez dicho lo anterior, bueno, ya el razonamiento que se vertió en este concepto, bueno, del contenido del artículo 69b y lo que decía en ese entonces el 70 del reglamento y la regla 1.4, requerimientos adicionales, se obtiene lo siguiente. Al respecto, si la resolución recurrida se emitió el 27 de junio del 2017 y se notificó el 28 del mismo mes y año, entonces es evidente que esto ocurrió después de que transcurrió el plazo contenido de norma específica en el artículo, por lo que debe entenderse que la presunción preliminar respecto de los comprobantes de los FDIs que dio origen al procedimiento ya había cesado en sus efectos, lo que recae sobre un exceso por parte de la autoridad y en estricto derecho, pues bueno, estas facultades de la autoridad fiscal, pues ¿qué efectos tiene? Bueno, que la nulidad de todo lo actuado por vicios de origen. ¿Qué tesis de jurisprudencia pueden consultar para robustecer todo esto que les estoy diciendo de manera breve? Son tesis de jurisprudencia y por lo tanto obligatorias para los órganos jurisdiccionales y administrativos. Son tesis de julio del 2019 emitidos por la segunda sala, ¿sí? Ambos por contradicción de tesis. Fue la forma en que se asentó la jurisprudencia. ¿Qué dicen estos rubros? Bueno, presunción de inexistencia de operaciones. Esto habla con el plazo definitivo sobre la situación jurídica de los contribuyentes que se ubican precisamente en el primer párrafo del 69b, haciendo énfasis en que es bajo el sistema normativo 2016-2017. La segunda tesis que aparece en esta diapositiva también es de julio del 2019, de igual manera por la segunda sala, contradicción de tesis, y esta habla de la presunción preliminar de inexistencia de operaciones, queda sin efectos cuando después del plazo previsto para ello no se notifica la resolución que la confirma y decide en definitiva sobre la situación jurídica de los contribuyentes que se ubican en el supuesto del primer párrafo del artículo 69b. ¿Sí? De igual manera, sistema normativo vigente al 2016-2017. Aquí les dejo unos momentos de imagen para que si gustan apuntar las contradicciones de tesis. Contradicción de tesis 122, diagonal 2019, y la segunda, contradicción de tesis 112, diagonal 2019. Si ustedes se meten en la página consulta de sentencias, porque ya ven que en materia fiscal se manejan los precedentes y checan asuntos, incluso hay todavía asuntos vigentes. Entonces, este es un parteaguas. Si están peleándose bajo la legislación 2016-2017 por el acto que dio origen a un procedimiento de revisión, todavía estos argumentos les serían útiles en la actualidad, porque recordemos que cuando un procedimiento se inicia por reglas sustantivas o objetivas de anteriores, por ejemplo,